La verdad que es un gusto poder tenerte. Ya voy a leer para todos los presentes tu currículum, pero bueno, fundamentalmente quería agradecerte en nombre de Punto a Punto el tiempo que nos estás dispensando y seguramente lo vamos a disfrutar entre todos a tu presencia. A todo el resto de la gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Les cuento que Juan José Almagro nació en Úbeda, creo que Úbeda es Andalucía, Juan José. Es Andalucía y ciudad patrimonio mundial, Ciudad porque es Patrimonio una ciudad renacentista, sí. Bueno, acá un político hizo famoso Úbeda porque mencionó Sí, en un determinado momento las nubes de Úbeda. lo mencionó mal, porque no son las nubes, son los cerros de Úbeda. Ah, mira vos. Bueno, acá es famoso las Porque nubes de Úbeda. la historia es una historia de amor, es decir, en en el siglo XIII, tratando de conquistar la ciudad, el rey mandó a un capitán de la guardia que guardase una de las puertas para evitar que se fugaran por allí. El capitán se enamoró de una uvedí que era muy guapa y muy preciosísima siempre, y cuando lanzó el ataque, la gente se escapó precisamente por la puerta que tenía que guardar el capitán, y cuando el rey le preguntó al capitán dónde estaba ahí, él, como se había ido de la puerta y estaba liado con la UED, le dijo, estaba por esos cerros, señor, no por esas nubes, por esos cerros. Es una historia de amor muy hermosa. Mira vos. Bueno, acá fue un acontecimiento que quedó en la historia política argentina como Sí, las sí, nubes sí. de Úbeda. Sí, vos estás al tanto porque aparte estás ligado a todo lo que nos sucede acá. Bueno, Juan José Almagro es doctor en Ciencias del Trabajo, licenciado en Derecho, especialista en Derecho Público y abogado. Cursó estudios de Economía, doctor honoris causa de la Universidad Católica de Córdoba, de Argentina, y la Universidad de Salamanca, en España. Es patrono de la Fundación Rafael Nadal y de la Fundación Becual, miembro del Comité de Dirección de la Escuela del Doctorado de la Universidad de Granada, profesor invitado en diferentes universidades y escuelas de negocio, es presidente del Consejo Asesor Internacional del Foro Ecuménico y Social, profesor honorario de la EAN y profesor visitante de la UNLP en Argentina. Es presidente de COBICOM y profesor doctor miembro de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial de la Universidad Comillas. Ha sido consejero y director general de MAPFRE, una empresa de seguros internacionalmente conocida, y su Instituto de Acción Social, y fue presidente de Bionaturis y vicepresidente de UNICEF España, presidente de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Alcalá de Henares y vocal del CERCE y de su comisión permanente, director académico de los máster en Riesgo y Seguro impartidos por Fundación MAPFRE y UPSAL, fundador y primer presidente de la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social, DIRSE, y presidente del patronato de la Fundación Antonio Gala. Fue vocal de la Asociación Española del Pacto Mundial. Periodista y ciudadano honorario, distinguido ciudadano honorario por el Senado de la provincia de Mendoza, ciudadano Sí. ilustre de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Bueno, tengo como dos hojas de un currículum No. exitosísimo, pero en realidad estamos para escucharte y disfrutarte. Así que gracias, Juan José, por tu tiempo y con expectativas de escucharte. Y por supuesto que todo esto vamos a reflejarlo nosotros en esta edición especial que te cuento que vamos a hacer dentro de 15 días. Y en este Zoom, generalmente lo que hacemos es cualquier persona que quiera hacer consultas o alguna pregunta, pero bueno, esto lo va a explicar Diego Caniglia, que es nuestro director general de contenidos de nuestra revista. Así que Diego, te doy la palabra y después vos se las pasás a Juan José. Bueno, gracias Ernesto, buenos días para todos. Sí, tal como lo dijo Ernesto, lo mío es muy breve. Juan José va a hacer una presentación que ya está lista, así que ahí vamos a poder ir viendo los datos que él y la información que él nos aporta. Y después viene la ronda de preguntas, que como siempre digo es la parte por ahí también más rica que tiene este tipo de encuentros. Así que lo pueden hacer a través del chat o levantando la manito ahí en el costado del chat.
y les doy la palabra si es que es una pregunta un poco más extensa o quieren tener directamente la posibilidad de tener el mano a mano con Juan José. Así que bueno, vamos con su presentación y después con las preguntas. Adelante, Juan José. Pues muy buenos días a todos, buenas tardes desde España. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias, Ernesto, y muchas gracias a Punto por haberme invitado. Yo lo creeré o no, pero Argentina es una de mis patrias, por lo tanto, estoy enormemente dichoso de poder participar en esta webinar para hablar de responsabilidad social con la pandemia o sin la pandemia, ¿no? Y le pediría a Luis, si es tan amable, de que ya vaya poniendo a pantalla completa efectivamente esta presentación, que habéis titulado así: ¿afecta el COVID-19 las estrategias y acciones de responsabilidad social y sustentabilidad de las compañías? Bueno, yo diría fundamentalmente que no sé si afecta o no afecta, pero debería afectar las estrategias y acciones de responsabilidad social y sustentabilidad de las compañías. A mí, cuando nos podemos hablar de futuro y de lo que puede pasar, antes de la pandemia ya estábamos en un punto de inflexión en el que, si Luis es tan amable y pasa el slides, lo único que a mí se me ocurre es poner un interrogante. ¿Qué nos estaba pasando antes de la pandemia? Y probablemente qué nos va a pasar después de la pandemia, ¿no? Si veis una viñeta que a continuación aparecerá en pantalla, es de un dibujante español, El Roto, que publica todos los días una viñeta en El País, y está diciendo un hombre angustiado entre una pared: tengo tanto miedo a que pase algo como a que todo siga igual. Probablemente en el mundo, antes de la pandemia, teníamos una enorme preocupación por lo que en el mundo iba a pasar, porque el mundo no acababa de despegar como debería, y la propia Latinoamérica, por ejemplo, llevaba 5 años prácticamente de estabilización. Argentina, mi Argentina, vuestra Argentina, estaba con serios problemas económicos que de una u otra forma se agravarán, como se le agravarán a todo el mundo con la pandemia. Y llegado este momento, encontré una viñeta de Mafalda muy hermosa, que le pido a Luis que la ponga en pantalla. La viñeta de Mafalda es que Mafalda ha escrito sobre una bola del mundo: cuidado y responsable trabajando. Bueno, a mí me han preguntado muchas veces si la responsabilidad social cuesta dinero, y yo siempre he dicho que lo que cuesta plata es la irresponsabilidad social. Eso es lo que cuesta plata, no la responsabilidad social, sí la irresponsabilidad social. Y fijaos que la gran paradoja del coronavirus es probablemente que la pandemia vino de China y seguramente la solución en forma de vacuna o en forma de medicamento o en forma de material para librarnos de la propia pandemia va a venir también de China, ¿no? Porque desafortunadamente desde hace un par de decenios, quizá algo más, Occidente lo que hizo fue dejar en manos de Oriente, de China y adláteres, toda la producción de todo lo que podía producirse. Y eso a nosotros nos satisfacía porque nos mandaban productos que eran baratos, no de buena calidad, pero eran productos baratos, y de una u otra forma Occidente se quitó el riesgo de encima. Y al quitarse el riesgo de encima, evidentemente lo que hizo fue fundamentalmente olvidarse de los problemas que tenía y de cómo tenía que solucionarlos, ¿no? Y mientras eso ocurría, pues nosotros predicábamos sostenibilidad y responsabilidad social, y ocurrían desgracias, y lo recordaréis todos, como la que pasó hace 10, 12 años en Bangladesh, en el Rana Plaza, donde murieron miles de personas que hacían en una situación absolutamente precaria prendas para las grandes multinacionales del sector en todo el mundo. Así era y así es probablemente la globalización que hemos construido entre todos. Un movimiento inevitable que, más allá de sus ventajas, se olvida de principios y de valores esenciales, y de paso
pues acepta, como si fuera lo más natural del mundo, que se hayan instalado entre nosotros la corrupción y la desigualdad hiriente que puede destruir la democracia. Y por si faltara poco, las enseñanzas de las escuelas de negocios se plasmaron en decisiones de líderes que nunca debieron serlo, pero que se hicieron ricos y globalizaron tanto y globalizaron hasta tal punto que se olvidaron, por favor, Luis, pasa al slide, de que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Y esa es una vieja receta de nuestra abuela que hemos incumplido estrepitosamente a lo largo de los últimos años, ¿no? Y además, esto lo hicimos mientras implantábamos un estilo de vida que ahora nos resulta natural y cercano, pero que es fruto de hace solo 30 años, ¿no? Desde los 80, cuando el capital se volvió impaciente y cuando equivocadamente hicimos virtud del beneficio material, y así no fue, ¿no? Desafortunadamente, además, el dinero, por favor, Luis, se convirtió en un fin en sí mismo. Y muchos dirigentes, y otros tantos que no lo eran, se creyeron una especie de modernos semidioses redivivos que eran capaces de cualquier cosa, y poco a poco los seres humanos nos perdimos el respeto a nosotros mismos y nos olvidamos de cumplir nuestros compromisos, que es una exigencia que siempre va unida al derecho y al deber del hombre de ser responsable, es decir, como decía William Faulkner, a la necesidad de ser responsable si queremos permanecer libres. Bueno, la crisis económica y financiera que se inició en el 2007 nos enseñó lo mal que hacíamos algunas cosas, pero yo creo que no aprendimos nada, porque la recesión nos trajo recortes salvajes, nos trajo más desigualdad y los ricos se hicieron más ricos. Y eso está ocurriendo otra vez con la pandemia, fijaos. Apareció una noticia hace un par de días en un periódico español en donde nos decían que el señor Jeff Bezos tenía de fortuna propia 172.000 millones de dólares. Se habían batido todos los récords. Fijaos, 172.000 millones de dólares una persona es el PIB de Uruguay y el PIB de Paraguay sumados y multiplicados por 2. El PIB de Uruguay y Paraguay sumados y multiplicados por 2 no alcanzarían los 172.000 millones de dólares, que es el patrimonio que tiene el señor Bezos. Creo que durante mucho tiempo, además, la globalización pasó por esa etapa de la globalización de la indiferencia, como la llamó el Papa Francisco, porque en el fondo importaba muy poco lo que ocurría un poco más allá de nuestro círculo más íntimo, de nuestros intereses económicos. Y también apareció otro estudio de Intermon Oxfam en el que nos decían que 26 familias en todo el mundo tenían más dinero que 3.600 millones de seres humanos. Estaba claro que habíamos descuidado los dos pilares de la dignidad humana, la educación y la salud. Y eso naturalmente se nota. Fundamentalmente se nota porque, fijaos lo que está pasando, ¿no? Hasta el punto de que ahora, si eres tan amable, Luis, estamos en un desafío global y creo que no podemos llamarlo de otra forma. Un sociólogo portugués que a mí me gusta mucho, que se llama Boaventura de Sousa Santos, escribió hace unos días que el virus es un pedagogo que nos intenta decir algo. El problema es saber si vamos a saber escucharlo. Porque probablemente ni siquiera lo estamos escuchando a pesar de los 550.000 muertos, 550.000 muertos que hay en todo el mundo como consecuencia de la pandemia y de los 11 millones y pico de afectados que están también por la pandemia. Tenemos un desafío global entre manos y mientras tanto tratamos de solucionar este desafío global, primero la crisis sanitaria y después la crisis económica, pues mientras tanto, por favor, Luis, están apareciendo entre nosotros algunas cosas extraordinariamente interesantes que vienen de muy lejos, ¿no? Nosotros hemos aprendido a convivir con la corrupción, con el subempleo o el desempleo
y con la desigualdad. Vale más que lo veáis en una imagen, porque seguramente esta imagen del The Economist, la Biblia del capitalismo, nos puede trasladar al mundo del que yo estoy tratando de hablar. Luis, por favor, fijaos, la portada del The Economist habla de el rico o los ricos y el resto. Fijaos que el rico está subido en una columna a la que el resto, ni siquiera con medios mecánicos, con esa escalera, que no deja de ser una ironía, puede alcanzarlo. Si alguien ha salido beneficiado de la crisis del 2007-2008, han sido seguramente los ricos. Si alguien saldrá beneficiado de la crisis actual, probablemente también serán los ricos, porque el señor Bezos, como os decía antes, ha incrementado su patrimonio extraordinariamente durante la propia pandemia, ¿no? Y en cuanto a la desigualdad, fijaos en el siguiente slide, porque ahí tenéis, fijaos, y os recordaréis todo, Rebelión en la Granja, el libro de Orson Welles, que es una delicia y que en el fondo es una crítica contra los totalitarismos de cualquier signo en todo el mundo. Cuando Orwell se refiere a la rebelión en la granja, sabéis que los animales se rebelan contra el señor Jones y lo echan de la granja y se hacen cargo de la granja, y quienes mandan son fundamentalmente los cerdos, ¿no? Bueno, los cerdos establecieron 7 principios y uno de los grandes principios era el séptimo: todos los animales son iguales. Cuando después de revolución, contrarrevolución, dictadura, definitivamente los cerdos se quedan mandando, todos los 7 principios que habían redactado al principio se quedaron reducidos a uno solo, que es el que estáis viendo en la pantalla. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Eso es probablemente lo que nos está pasando en este momento en el mundo. A mí me produce una enorme tristeza pensar que desafortunadamente la pandemia nos ha igualado en la enfermedad, y vamos a ser incapaces de que la pandemia nos iguale cuando hayamos pasado la enfermedad, ¿no? Deberíamos igualarnos cuando estemos recuperándonos, igual que no hemos igualado en la enfermedad que ha atacado a todo el mundo, sea cual fuere su clase y condición de cualquier persona, ¿no? Y mientras tanto, fijaos, yo creo que es interesante que hagamos alguna reflexión conjunta, ¿no? Primera reflexión, que tiene que ver con una frase que vaya a ver aparecer en pantalla. Esa es una frase que muchos la habréis leído antes. Luis, si eres tan amable, por favor. Sin duda ninguna, en los tiempos que estamos viviendo, las empresas y las instituciones tienen un nuevo rol. Y en consecuencia, quien tiene el poder tiene la responsabilidad. A esa frase me refería. Seguro que si habéis visto Spider-Man, en la película el propio Spider-Man dice esa frase: quien tiene el poder tiene la responsabilidad, pero esa es una frase que pronunció Franklin Delano Roosevelt, el que fue presidente de Estados Unidos en 1933. Y yo creo que es un acierto esa frase, ¿no? Un profesor tiene seguramente más responsabilidad que los alumnos, un padre más que su hijo, un jefe más responsabilidad que los empleados, un presidente del gobierno tiene más responsabilidad que un simple ciudadano, ¿no? Quien tiene el poder tiene la responsabilidad, y por eso sería bueno trabajar desde esa perspectiva y con ese frontispicio. Tengo el poder, tengo una responsabilidad que debería compartir y sacar adelante. ¿Y cómo es la forma de sacar adelante responsabilidad? Bueno, perdonadme, pero si eres tan amable, Luis, yo soy nacido en Úbeda, y en Úbeda es la tierra del olivo. Jaén, la provincia de Jaén, produce el 20% del aceite mundial, aproximadamente. No llegamos, pero nos quedamos un tantito así, ¿no? Y el olivo hay que trabajarlo como es el propio árbol. El olivo es un árbol que no presume de flores, ¿no? Da fruto sin hacer ostentación de flores. Y fijaos qué fruto
da el olivo, y vosotros en algunos lugares de Argentina tenéis extraordinaria producción de aceite. El aceite, decían los romanos, es alimento, remedio y luz. Es decir, dando frutos sin hacer ostentación de flores, se produce el aceite que es alimento, remedio y luz. Bueno, ¿qué podríamos hablar en este momento respecto de lo que está pasando con la pandemia? Por favor, si eres tan amable. Luis, yo creo que deberíamos ser capaces de aprender, decía Heródoto, que los sufrimientos enseñan, y tenemos que ser capaces de aprender desde los sufrimientos, ¿no? Lo primero es la resiliencia transformativa. A mí me parece que tendríamos que ser capaces de superar la fragilidad en la que actualmente nos encontramos. ¿Qué partes del sistema tenemos que ser capaces de transformar? Y digo bien transformar, no digo reformar. Tenemos que ser capaces de transformar partes de nuestros sistemas productivos, ¿no? El modelo de desarrollo, haciendo por la ilusión fiscal, porque claro, no tiene lógica que haya en paraísos fiscales a través de sociedades offshore 25 o 26 o 27 o 30, no se sabe muy bien, billones de dólares, que serían la suma del PIB americano y alguno más todavía, ¿no? Tendríamos que ser capaces de una vez por todas de poner ganas y voluntad política para acabar con la ilusión fiscal y organizar los bienes comunes. Por ejemplo, la vacuna contra la pandemia. A mí me parece extraordinariamente bien y me parecería justo que fuésemos capaces de dar retorno a los laboratorios y a los centros de estudio que están tratando de encontrar una vacuna o están buscando remedios contra la pandemia, ¿no? Pero dar el retorno no significa que al final la salud, que es un bien común, es decir, que es un bien de todos, tendríamos que ser capaces también entre todos de conseguir que las vacunas a través de los estados se financiaran para que tuvieran acceso al conjunto de la población. Eso sería una forma de organizar los bienes comunes. Si eres tan amable, Luis, por favor. Y también tendríamos que ser capaces de definitivamente conseguir una convergencia entre el estudio y el trabajo. Educar, en el fondo, es conseguir el liderazgo. No podemos consentir que, como hacen otros muchos países, porque los países ricos lo son porque en su momento supieron invertir en educación y seguramente también en salud y seguramente también en un futuro verde, ¿no? Y no podemos estar esperando a hacernos ricos para que cuando lo seamos podamos invertir en educación y en salud y en un futuro sostenible y verde, ¿no? Es extraordinariamente importante que luchemos contra eso, como tenemos que luchar contra la desigualdad. Y tendríamos que ser capaces de que la sociedad civil recibiese un impulso frente a los organismos transnacionales que han demostrado seguramente en la pandemia que nadie estaba preparado para hacerle frente. Hay muchos organismos transnacionales que vienen, por ejemplo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que vienen del año 1944, es decir, tienen 80 años, 75 años, ¿no? Y están funcionando con los mismos criterios. A mí me parece extraordinariamente importante que fuésemos capaces de dar la vuelta y entre todos buscar en este momento que es de transformación. Hemos entrado en una nueva era, hemos entrado en una nueva época. Esto no es una época de cambios, es un cambio de época rotundo de donde tendríamos que salir a través de la resiliencia transformativa que hablaba anteriormente, absolutamente decidido a hacer entre todos un mundo mejor, ¿no? Por favor, Luis, porque en este momento, ¿qué es lo que nos va a pasar ahora, no? Pues yo creo que nos tienen que pasar algunas cosas, si sois tan amables. Mirad el siguiente slide. Yo creo que hay unas nuevas reglas de juego que pasan
también hablando de responsabilidad social por algunas cosas. No pases todavía nada. Luis, déjalo ahí donde estamos, ¿no? Yo creo que la principal enseñanza que deberíamos aprender de la crisis sanitaria es que deberíamos ser humildes. Y cuando digo que deberíamos ser humildes es porque todos tenemos conciencia de que como somos humanos somos frágiles y somos vulnerables, ¿no? Y eso nos lo están recordando todos los días las tremendas y engañosas estadísticas que conocemos como consecuencia del coronavirus. Millones de afectados, centenares de miles de muertos, casi 2/3 son mayores. Y este es un tema que probablemente tendremos que tratar aparte, porque me parece que hemos despreciado a las personas que trajeron el estado de bienestar a los diferentes países después de la Segunda Gran Guerra y que como consecuencia de la crisis del 2007-2008 ayudaron también con sus pensiones a muchas familias a salir adelante, ¿no? Yo creo que la ruina económica y social que todo el mundo estamos viendo, pero cuyo alcance todavía no conocemos, y de la que vamos a tener que salir con sangre, sudor y lágrimas, como decía Churchill, y también con mucho esfuerzo, trabajando hombro con hombro, compartiendo afinidades, todos juntos. Aunque yo creo que una vez más la deuda va a ser la protagonista, pero en este momento, como estamos con un acontecimiento inexperimentado, que dice Emilio Lledó, nunca habíamos tenido experiencia de algo parecido en todo el mundo, yo creo que nos toca ser heterodoxos. El antiguo economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, dijo que podríamos sobrellevar la deuda que vamos a tener que asumir de aquí a final de la crisis sin tener que hacer ninguna locura después, ¿no? Yo creo que el Fondo Monetario Internacional, que ha estimado en 10 billones de dólares los estímulos fiscales que hacen falta para hacer frente al COVID-19, piensa que todavía vamos a necesitar mucho más dinero, ¿no? Y claro, en Europa seguramente saldremos de una forma, a través de los estímulos del Banco Central Europeo y de los propios estímulos de la Comisión, pero en Latinoamérica, por ejemplo, a mí no se me ocurre más que hagamos caso a lo que están pidiendo algunos antiguos presidentes de países latinoamericanos, desde Roberto Lagos a muchos más, ¿no? Que el Fondo Monetario Internacional sea capaz de comprar derechos de giro por importe de billones de dólares para conseguir ayudar al mantenimiento del empleo, al mantenimiento de las empresas y a que la economía no se hunda. Y eso incluye tomar las medidas necesarias para evitar daños permanentes en la economía por las pérdidas de empleo y por la mayor desigualdad. Y otra de las enseñanzas que nos ha faltado, otra de las enseñanzas que yo creo que hemos obtenido de esta crisis es que nos ha faltado prudencia. Y digo bien, digo prudencia, no digo imprudencia, porque al final la prudencia es la capacidad de anticiparnos, la capacidad de pensar sobre los riesgos posibles que muchos acontecimientos conllevan y adecuar nuestra conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. La pandemia no era un cisne negro del que nadie hubiera avisado, al contrario, yo creo que se susurraba, se oía, todo el mundo tenía noticia de que algo podía pasar y al final ha acabado pasando. Y la tercera enseñanza es que la salud, como el medio ambiente, es un bien común global. Fijaros que en Europa la apuesta de la Comisión Europea es una apuesta que se llama Next Generation, la próxima generación, a través de lo que se llama un Green New Deal, un gran acuerdo por lo verde. Es decir, Europa quiere apostar por un futuro verde, por la sostenibilidad. Pero tanto el medio ambiente, y repito, como la salud es un bien común global, y por tanto deberíamos encontrar la fórmula para organizar un prudente disfrute de los bienes comunes. Ya hablaba antes yo de los beneficios de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Y un modelo económico en el que transformemos algunas partes imperantes de nuestro sistema de economía de mercado. Por ejemplo, acabar con los paraísos fiscales y la elusión fiscal, o combatir algunos
el monopolio de muchos poderes económicos que se transmutan en poder político. O al final tratar de converger en esto que hablaba antes de un estudio entre el estudio y el trabajo a través de un pacto global por la educación, ¿no? O modificar la estructura del Fondo Monetario, como antes os decía, o del Banco Mundial, ¿no? O ayudar con políticas de empleo que eliminen la precariedad y rebajen los ratios de la economía informal, apoyando a las empresas con estímulos fiscales y con préstamos que garanticen su existencia, su crecimiento y su desarrollo. Necesitamos, queridos amigos, un nuevo contrato social que nos transforme en países más decentes y mejores. Y no podemos resignarnos. No podemos resignarnos porque, lo decía Sábato, la mejor manera de contribuir al cambio es no resignarse. Y en eso deberíamos estar. Y si eres tan amable, Luis, dale por favor, porque yo creo que es importante que sigamos viendo, hablando de responsabilidad social, que sigue siendo el tiempo de la responsabilidad social. Ahora más que nunca yo creo que nos hemos dado cuenta de que hemos aprendido la imposibilidad de afrontar la crisis sin la participación y en algunos casos el ejemplar compromiso de las empresas. Seguramente muchos gobiernos, muchos políticos, muchos dirigentes no se han portado bien, pero las empresas yo creo que han dado un paso adelante y han descubierto la función social que le corresponde. La empresa es seguramente la institución más importante que hemos inventado los humanos en el último siglo y medio, ¿no? Y se entienden que sus principales características son obtener beneficios, crear empleo, ser innovadores, pero además de eso hay que hacerlo en un escenario que sea más humano y más habitable, en donde fuéramos también capaces de recuperar esa función social que tiene la auténtica empresa, ¿no? Yo creo que tendríamos que ser capaces de darnos cuenta que la responsabilidad social, que en el fondo no es más que compromiso, es atender a todo el mundo, a todos los stakeholders, a todos los afectados por la actividad de la propia empresa. El COVID-19 ha hecho crecer las demandas de todos los grupos de interés, sin excepción, porque las necesidades ahora son universales y la afectación es global. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta a todos los grupos de interés, probablemente no con la misma prioridad, pero a todos sí con la misma atención. Luego es evidente que somos humanos, que somos frágiles y que somos iguales. Os decía antes, la pandemia nos ha igualado a todos en la enfermedad y debería ser capaz de igualarnos a todos en la salud. Y al igualarnos en la salud supondría luchar contra la desigualdad, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de que somos frágiles, somos vulnerables, de que estamos necesitados. Y nuestro primer desafío deberían ser las personas y el medio ambiente, porque la mejor forma de atentar contra las personas es alterar el ecosistema. Y habría que dotar a la naturaleza de derechos, porque solo así protegeremos a las personas. Tendríamos que pensar un poco en la geopolítica, que necesita reglas bien estructuradas y líderes internacionales e instituciones internacionales que sean capaces de poner orden. No es menos cierto que China quiere comprar espacio político, que lleva 20 años colonizando y que probablemente es la gran potencia que está mirando mucho más al futuro que las demás, ¿no? Se introdujo en nuestras vidas y en nuestros países, en nuestra economía, comprando y vendiendo productos que estaban altamente subvencionados, que tenían muy poca calidad, y después empezó a distribuirlos y ahora con la digitalización y de forma permanente con los mercados de capitales. Recordar que China seguramente tiene el 20% de la deuda americana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Están pensando a largo plazo y nosotros no, nosotros parece que estamos pensando de semana en semana y eso sin duda ninguna nos perjudica extraordinariamente. Y yo creo que hay que aprovechar el parón de estos meses, el parón que estamos viviendo en estos meses para darnos cuenta de que hay que reindustrializar el país y proporcionar
músculo a la tecnología de última generación. Y una vez más la clave está en la investigación y en la transferencia. La clave está en la educación. Insisto, liderar es educar y la universidad tiene que convertirse en la conciencia crítica, en la conciencia ética y en la conciencia social del conjunto de la sociedad. Y Argentina dio ejemplo al mundo hace decenas de años, cuando lo que ahora parece que se inventó en los países del norte de Europa fue un invento argentino. El segundo profesor en cada aula que ayudaba a los alumnos más retrasados es un invento de Argentina. Argentina estuvo hace 80 años solo un 10% más bajo que el PIB que tenía Estados Unidos per cápita. Yo creo que se ha hecho en una ocasión y se puede volver a hacer a pesar de todas las pandemias del mundo, ¿no? Y necesitamos, yo creo que, por favor, Luis, finalmente, necesitamos lo público, nos hemos dado cuenta que necesitamos lo público porque en los momentos de grave preocupación al final acudimos al ejército para que nos ayude, a los hospitales públicos para que nos ayude, a todo lo público para que nos ayude y nos debe ayudar en el ámbito de sus competencias, pero lo público muchas veces se resquebraja y en esta ocasión yo personalmente lo creo y lo digo siempre, creo que las empresas y los propios ciudadanos hemos dado ejemplos de cómo hay que comportarse. No es fácil permanecer confinado durante 3 meses y medio y 4 meses. No es fácil paralizar una economía y después pedir que nos pongamos a trabajar inmisericordiamente. Yo creo que no es fácil, pero a mí me parece que necesitamos la colaboración de las empresas con la universidad, porque gracias a la colaboración de las empresas con la universidad podemos investigar y sacar adelante todo aquello que nos propongamos, ¿no? Por favor, Luis. Yo creo que en el mundo actual, que es volátil, globalizado, digital, acechado por la corrupción y por desigual, tendríamos que hacer menos caso a los influencers y más caso a los referentes. Al final, los influencers no son más que mercenarios a los que les pagan muchas firmas comerciales para que nos laven el cerebro diciendo que tenemos que comprar tal cual o cual cosa, ¿no? Y los referentes son aquellas personas que gracias a su trabajo y a su ejemplo pueden hacer o liderar movimientos que nos lleven por el camino que deseamos. Más en unos momentos en los que, como dijo Zygmunt Bauman, el sociólogo polaco que murió hace 2 años y medio en Londres, donde vivía, en Leeds, donde vivía desde hace mucho tiempo. Por favor, Luis, Zygmunt Bauman decía que el poder ya no lo controlan los políticos y que la política carece de poder para cambiar nada. Bueno, yo creo que tenemos que ser capaces de ganar la batalla. Luis, por favor. A mi juicio, una batalla extraordinariamente importante que representan 3 revoluciones pendientes. Pasa, por favor, Luis. La primera revolución de esas 3 revoluciones que tenemos pendientes tiene que ver con algo que he estado mencionando a lo largo de todo el tiempo. Liderar es educar. El papel de la educación de los educadores. La educación es lo único que probablemente puede reducir la desigualdad en el mundo. Por eso es tan importante que la universidad se eche a la calle, hable con la gente, aprenda de la gente y sea capaz de llevar a los claustros universitarios lo que la sociedad quiere de la propia universidad. Decía Mafalda, míralo en el siguiente slide, por favor, que la educación es la vacuna contra la violencia y la vacuna contra la ignorancia. Y si esa es la primera de las 3 revoluciones pendientes, la segunda de las revoluciones pendientes tiene que ver con la lucha, que es la lucha de todo de la mujer. Tendríamos que darnos cuenta de que seguramente sin ellas no somos nadie y ellas sin nosotros, sin los hombres tampoco es nadie, pero necesitamos luchar por la equiparación de la mujer, porque definitivamente se incorpore al mundo laboral y al mundo social, porque nos demos cuenta de que hombres y mujeres juntos, sin diferencias de ninguna clase, podemos contribuir a hacer ese mundo mejor. Y naturalmente,
la tercera de las revoluciones pendientes es la revolución de la ética. Es decir, la búsqueda de valores y de principios que sean de aplicación aquí y ahora y que, sin estorbar a los principios fundamentales que de una u otra forma han servido de frontispicio a todas las grandes constituciones que hay en el mundo, cartas magnas, la democracia, la libertad, la igualdad, eso nos permitan hacer posible que construyamos, Luis, por favor, empresas y organizaciones ciudadanas. Esa es nuestra tarea, hacer empresas y organizaciones ciudadanas, porque hay un horizonte ético de responsabilidad sin el cual la vida en común es imposible. Yo creo que tendríamos que ser capaces, hombro con hombro, de reflexionar sobre todo esto y buscar ese futuro que yo creo que nos está esperando. Vamos a ser capaces de hacerlo. Os agradezco muchísimo vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Juan José. La verdad es que muy buena la presentación. Realmente me han quedado un par de preguntas. Te leo un comentario que está ahí en el chat. Terminar con los paraísos fiscales no es una decisión económica, sino política. Y con los políticos, y son los políticos los que más usan los paraísos fiscales. Me parece una utopía ir por ese lado. ¿Qué opinión tenés al respecto? Pues que es voluntad política, es decir, acabar con los paraísos fiscales es voluntad política. En Europa hay semiparaísos fiscales, como la propia Holanda o Irlanda, que cobran menos impuestos a las empresas que ningún otro país europeo. Es decir, hay paraísos fiscales en las islas del Canal, entre Francia e Inglaterra. Hay paraísos fiscales en las Bahamas y en 1000 sitios diferentes. Hay paraísos fiscales en Monte Carlo, aunque ahora digan que no es un paraíso fiscal. Pero es que lo que no puede ser es que el PIB mundial debe estar en torno a 75 billones de dólares. Se calcula, y lo dije al principio, que hay entre 25, 30, nunca se sabrá con certeza, billones de dólares a través de sociedades offshore en paraísos fiscales. Fijaos lo que supondría que esos 25 billones de dólares tributaran solo al 10%. Tendríamos 2 billones y medio de dólares para poder utilizarlo en ayudar a quien más lo necesite, a gentes que lo necesitan, a hacer escuelas, a construir hospitales, a hacer carreteras, a llevar agua a donde más se necesite. Eso es voluntad política, pura voluntad política. Y hasta que los ciudadanos no se lo exijamos a nuestros dirigentes, ahí van a seguir los paraísos fiscales, ¿no? Yo creo que es la ciudadanía, es la sociedad civil, tienen que ser las universidades, tienen que ser los medios de comunicación como vosotros los que de una u otra forma empiecen a pedir reiterada y constantemente que hay que acabar con los paraísos fiscales, porque eso es una de las razones de la desigualdad que hoy en el mundo estamos sufriendo, ¿no? Antes de ir con una de las preguntas de Gabriel Aguilera, voy con otra de José Busaniche, que es integrante de la redacción de Punto Punto, y pregunta si es utópico pensar que los organismos internacionales como el Fondo Monetario condonen la deuda a los países en desarrollo. ¿Imaginás alguna solución intermedia? Pues condonar parte de la deuda, pero yo decía al principio que estamos en unos momentos tan difíciles que seguramente tendríamos que ser heterodoxos. En todo tendríamos que ser heterodoxos. Es verdad, decía, que en Europa hay ayudas que vamos a recibir todos los países del Banco Central Europeo en forma de 1.350.000 millones de euros que se van a distribuir para garantizar empleo, para garantizar que no caigan las empresas, para garantizar que la economía siga en pie, igual que se van a repartir 750.000 millones de euros, de los que a Italia le van a tocar 165.000 millones, a España 140.000, si definitivamente se aprueba, fundamentalmente para recuperar la economía. Eso hay lugares en el mundo donde no puede hacerse, porque no hay un organismo, salvo el Banco Interamericano de Desarrollo, seguramente en Latinoamérica, pero yo creo que hay que pedirle al Fondo Monetario Internacional que sea capaz de hacer eso para los países
latinoamericanos más castigados, ¿no? Naturalmente, fijaos lo que estoy diciendo, pedir tantos billones, tanto dinero, yo creo que puede hacerse. Hay mucho dinero en el mundo y hay mucha gente capaz de prestar ese dinero, pero está claro que si queremos ser solidarios o a fuer de solidarios, nosotros tendremos que comprender que un país que está en la ruina no puede ser capaz de pagar toda la deuda, ni se le puede atacar de esa forma, como por ejemplo le pasó a Grecia cuando la crisis del 2007-2008, ¿no? Al final empezaron a pedírsele exigencias que no se podían cumplir de ninguna forma. Y Grecia es un país que ha rebajado su PIB en los últimos 10 años no menos de un 35%, ¿no? Creo que nos tendríamos que dar cuenta que hay que hacer las cosas de otra forma. El Fondo Monetario nació como consecuencia de los acuerdos de Bretton Woods en 1944 y el Banco Mundial también nació como consecuencia de dichos acuerdos. Creo que hay que reconstruir, no reformar, hay que reconstruir y pensar que el mundo hoy, por la globalización, se mueve de otra forma y tendríamos que ser capaces también de conseguirlo. Y no digo nada con el Banco Interamericano. Europa tiene un 13% del Banco Interamericano, España tiene un 2% del Banco Interamericano. Nosotros tendríamos que ser capaces de decirle, y yo espero que el presidente español lo haga en la reunión de líderes europeos el próximo 17, que hay que ayudar a Latinoamérica en estos difíciles momentos. Porque nosotros cuando nos miramos, estamos mirándonos en el espejo de Latinoamérica, por lo tanto, lo que no podemos hacer es negar ayuda a las personas a las que más queremos después de nuestra propia familia, ¿no? Bien, gracias, Juan José. Ahora voy ahora con la pregunta de Gaby. ¿Qué opinión tenés de la tecnología para tu propuesta de revolución? Pues no tengo tecnología. A mí siempre me ha parecido que la tecnología son instrumentos que nos ayudan a hacer muchas cosas, pero no pueden convertirse en fines en sí mismos, ¿no? Yo contaba como anécdota que hace 3 años en un viaje a China me encontré en Pekín que había lavabos públicos que se movían digitalmente, de forma tal que expendían el papel higiénico en función de la cara del que entraba. Y esto yo no lo comprendía porque al final lo único que le daban eran 40 centímetros de papel higiénico a todo aquel que entraba a ese baño público. Fijaos la cara que tienen los chinos, esto es una broma o tomarlo como queráis, pero aquí no se nota si uno está suelto o está estreñido, ¿no? Entonces, la tecnología siempre nos tiene que servir como un instrumento de apoyo, ¿no? La inteligencia artificial probablemente es otra cosa, y yo creo que buena parte de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, de las luchas entre Estados Unidos y China, está ocurriendo por eso. Es decir, la 5G es yo creo que es un proyecto que supone miles y miles y miles de millones de dólares y seguramente el que la saque adelante ganará mucho más. Por lo tanto, ahí se engarzan las luchas entre lo que están diciendo desde Estados Unidos y lo que están pidiendo desde China, aunque China, desde mi punto de vista, no tiene demasiada prisa de nada, ¿no? Ellos dicen, y yo he viajado en los últimos tiempos muchas veces a China, que salvo el siglo XIX y el XX, o una parte del XIX y el XX, China fue el gran imperio que había en el mundo y ellos quieren volver a ser un imperio. Tienen territorio, tienen población, tienen conocimiento y probablemente es mejor estar a buenas con los chinos que estar a malas, ¿no? Pero sin duda ninguna, invertir invertir en investigación a mí me parece extraordinariamente importante. Lo dije antes, los países que invierten en educación y en investigación al final acaban siendo ricos y los primeros de la clase. Bien, tengo otra pregunta de Mario allí. Con tanta crisis moral y económica que vive un pueblo como el argentino, ¿son valoradas las acciones de RCE? Claro, siempre dije, y yo he viajado 45 veces a Argentina, la última en mayo pasado, en este mayo, no, el mayo, tenía que haber estado ahora en mayo en Argentina, pero naturalmente he podido viajar y siempre he dicho que, a ver, el argentino, que es un hombre
y una mujer sois hombres y mujeres cultos, Argentina es una de mis patrias, yo creo que es donde mejor caló el tema de la responsabilidad social. Porque al final, insisto, la responsabilidad social es compromiso. Es probable que no haya en el mundo hoy, ni en Argentina, ni en ningún otro lugar, los dirigentes que nos merecemos. Borges decía en el prólogo del informe de Brody que algún día mereceremos no tener gobernantes. Igual tenía razón Borges, ¿no? Algún día mereceremos no tener gobernantes. Pero lo que sí ocurre es que en Argentina la gente se cree que es posible hacer las cosas de una forma mejor. Pero vosotros lo hicisteis, insisto. Argentina es un país rico en recursos naturales, con 45 millones de personas muy preparadas, que piensan en el futuro, que tienen ilusión, que tienen una cultura muy por encima del promedio de lo que puede haber en América Latina y que creen en el compromiso. Por lo tanto, si creen en el compromiso, yo creo que el siguiente camino es dar el paso adelante en la responsabilidad social. Insisto, responsabilidad social es compromiso, compromiso solidario. Porque yo estaba en 2001 en Buenos Aires cuando ocurrieron el Corralito y os volcasteis en ayudar a la gente que más lo necesitaba. Salían comida de todas partes del mundo, desde cualquier empresa, desde cualquier familia, para llevarle esas comidas a la gente que no tenía que comer y que se quedaron sin un peso en sus cuentas corrientes, ¿no? Es posible hacerlo, lo habéis hecho antes, por lo tanto, no hay ninguna dificultad, ni debería haber ningún problema para que lo sigáis haciendo ahora. Gustavo Cohen tiene una pregunta que yo te iba a hacer esa pregunta, porque cuando empezó tu presentación hablaste de inversión, remarcaste inversión en RCE, y la pregunta es cómo separan las empresas entre la dicotomía de sus dificultades económicas y la necesidad de continuar con sus políticas de RCE. ¿Por dónde pasa ese equilibrio? Porque es un dilema que hoy tienen las empresas y mucho más en este contexto, tal como lo dijiste vos. Bueno, miremos, no penséis al decir empresa solo en la gran empresa. Desafortunadamente el término empresa lo han canibalizado las multinacionales y las grandes empresas, pero en el mundo, también en Argentina, 95-96% del tejido productivo está en manos de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Esas pequeñas y medianas empresas, que probablemente son las que más sufren para mantener su equilibrio, son las que nos podrían dar ejemplo de responsabilidad social. Muchas de esas pequeñas y medianas empresas están haciendo políticas de responsabilidad social sin saberlo, porque al final la responsabilidad social, fijaos, es cumplir la ley, tener un comportamiento ético, ser transparente. Además de todo eso, tener compromiso con todo y cada uno de los stakeholders, es decir, con los empleados, con los clientes, con los proveedores, con todo el mundo. Y además, si hubiera dinero, si los dueños de la empresa quieren, podrían tener labores de patrocinio. Pero el dar dinero para hacer un pozo de agua en Senegal, eso no es responsabilidad social. La responsabilidad social es cumplir la ley y estar comprometido. Porque las pequeñas y medianas empresas, seguramente más que las grandes empresas, creo yo, desde mi punto de vista, que han descubierto la función social que la empresa juega. Esta es una institución, como dije antes, nacida hace siglo y medio, que más ha contribuido al desarrollo económico y social en el mundo en los siglos XIX y XX, ¿no? Y ese compromiso a mí me parece que está en el corazón de las pequeñas y medianas empresas, que son normalmente fruto de emprendedores que creen en lo que están haciendo. La gran empresa muchas veces se mueve por otras motivaciones que no tienen que ver mucho con la sensación de lo que debe o no debe hacerse, sino por ganar más o menos dinero. Hoy con la pandemia el avance del Estado es notable, ¿no? En todos puntos de vista, inclusive desde lo social.
la pregunta es si no se corre el riesgo de que el sector público, por lo general muy ineficiente, reemplace al sector privado en aspectos claves. Esto tiene que ver, cuando hacía referencia, Juan José, cuando hablabas de que necesitamos lo público al medio de tu presentación. Sí, lo público en el sentido de que necesitamos lo público por lo que representa el bien común respecto de lo público. Yo creo que en este momento es verdad que hay tentaciones por parte de los gobiernos de avanzar en parcelas que estaban privatizadas, ¿no? Como consecuencia de la pandemia, no solo por el confinamiento, que evidentemente conculca uno de los derechos fundamentales que todo el mundo tiene en su Constitución, como es la libre circulación, sino que muchos gobiernos están pensando en que como consecuencia de esto, fijaos cuando empezó a decirse que a través de cámaras de cámaras instaladas en todas partes íbamos a saber la temperatura de todo el mundo, a dónde estábamos, a dónde no estábamos, con quién habíamos tratado, con quién nos habíamos tomado un trago o dónde habíamos ido a comprar, ¿no? A mí me parece que eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque no queremos los ciudadanos, es decir, probablemente una tentación del Estado o tentación de algunos gobiernos, como ocurría en la novela 1984, también de Orwell, sino que ahora lo que necesitamos fundamentalmente es que lo público nos eche una mano para salir en donde estamos, pero después cada uno tiene que tener el rol que debe tener. El Estado tendría, después de todo esto, que replantearse también su tarea y su función y hacer 5 o 6 cosas que tiene que hacer y no mucho más. El Estado tiene que garantizarnos sanidad, tiene que garantizarnos educación, tiene que garantizarnos seguridad, tiene que garantizarnos un servicio exterior, tiene que hacer posible que el sistema financiero sea fiable y confiable, pero el resto de las cosas las tienen que hacer los ciudadanos, la iniciativa privada, las pequeñas, medianas, las grandes empresas, la cooperativa, todo eso tiene que hacerlo la sociedad civil. Un país es mucho más poderoso cuanto más poderosa sea seguramente su sociedad civil. Y está bien que en este momento el gobierno ayude o los estados ayuden, lo que no pueden hacer es entrometerse hasta el extremo en lo que tiene que ser nuestras vidas, ¿no? Bien, otra pregunta. ¿Se podrá medir la RCE de las organizaciones a través de la tecnología de cadena de bloques? Medir para después premiar con incentivos. Podría, es decir, lo que está claro es que al final esto no es un concurso, la responsabilidad social es un compromiso, y una frase que se ha repetido durante tanto tiempo es que en el futuro las empresas o serán responsables o dejarán de ser empresas. Yo también lo creo, que las empresas tienen que ser responsables o dejarán de ser empresas, ¿no? Y es verdad que para ser responsable uno tiene que medir qué es lo que está haciendo en responsabilidad social, que es cómo se maneja uno con las personas que tiene alrededor, con sus stakeholders, con los afectados, lo repito, ¿no? Eso es posible hacerlo. Y si es posible hacerlo, a mí me parece que la responsabilidad social tiene mucho más futuro. Si no fuera posible hacerlo, al final la responsabilidad social solo serviría como marketing, porque, claro, hablar mucho de responsabilidad social no significa que una empresa o una institución sea responsable. Cuando las palabras se convierten en retórica y no en hechos, estamos falseando uno de los principales derechos que tienen la empresa y los ciudadanos, y es que al final usted tiene que ser coherente, y yo confiaré en usted si usted es coherente y no me engaña. Y el no engañarme supone que naturalmente usted dice que voy a hacer una cosa y a continuación la hace. Si usted me dice que hace una cosa, y eso suele ocurrir con los gobiernos, sobre todo en campañas electorales, y después, si usted dice que va a hacer una cosa y después no la hace, está claro que yo no voy a seguir creyendo en lo que usted me haga. Esa respuesta tiene que ver con una pregunta que se viene ahora y con lo que vivimos habitualmente, en mi caso, en 2 medios de comunicación. ¿Por qué cree que la responsabilidad social empresaria no está en la agenda de la mayoría de las empresas?
o lo toman como algo colateral o accesorio en muchos casos. ¿Falta más compromiso de los líderes de las empresas? Sin duda, sin duda. Falta más compromiso. Yo escribí un artículo hace bien pocos días que se llama Trampantojo, en el que me metía con la manía que hay ahora de lucir el PIN de los ODS, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ese PIN multicolor. Al final se ha convertido en un trampantojo, en una especie de ilusión óptica, en donde se trata por parte del que lo lleva de engañar al que lo ve. Y con la responsabilidad social probablemente ocurre otro tanto, ¿no? Por mucho que yo hable de responsabilidad social, lo que está claro es que soy o no soy responsable solo si cumplo la ley, solo si tengo un comportamiento ético, solo si si soy transparente, porque al final hoy, cuando les pedimos a políticos y a empresarios que sean transparentes, se enfadan. Y la transparencia es una obligación. Eso es, la transparencia es una obligación. Cuando uno maneja dinero público o dinero privado en nombre de otro, su principal obligación es decir en qué se está gastando el dinero, cómo se lo está gastando y cómo va a reponerlo, en su caso, ¿no? Lo que no puede es enfadarse porque a uno le pidan cuenta. La transparencia es una obligación, nunca es una humillación. Eso deberían aprenderlo los políticos. Buenísimo. Tengo una preguntita más. ¿Qué opinas de las visiones de autores respecto de tus propuestas de cambio 360, como ensayos como Homo Deus o Humanos por Diseño? Bueno, yo hablo de que en este momento nos hemos dado cuenta de que seguramente como consecuencia de la pandemia, de que la responsabilidad social 360 implica fundamentalmente que tendríamos que atender a todos los stakeholders. Seguramente no a todos de la misma forma, pero evidentemente tendríamos que atender a todos, porque lo que nos están pidiendo a las empresas y a las instituciones, los stakeholders, todos los stakeholders, es ayuda o que los tratemos de una determinada forma. Insisto en algo que dije antes. Yo creo que las empresas han demostrado en este momento que han sido capaces de hacer bien las cosas, probablemente mejor que los dirigentes. Yo creo que en todo el mundo, la pandemia llegó y nadie estaba capacitado para poder ponerle freno, porque era algo inexperimentado. Nadie sabía qué ocurría. Y hasta los países como Suecia, que dejaron una especie de laissez-faire, se han dado cuenta de que se equivocaron. Hay muchos países que se han equivocado, muchos políticos que se han equivocado, y lo primero que habría que hacer era pedir perdón a la ciudadanía y decir, nos hemos equivocado porque no sabíamos qué era esto, pero vamos a tratar de, entre todos, darle la vuelta para conseguir vencer primero al virus y después salir adelante. Insisto, es importante la heterodoxia. Aquí no cabe argumentos ortodoxos de voy a pedir dinero y tengo que devolver ese dinero. Esto es algo que no ha ocurrido al mundo por primera vez en la historia y la solución pasa por fórmulas heterodoxas que nos permitan recuperar la situación que teníamos antes de la pandemia. La última pregunta que me queda a mí y que tiene que ver con el último comentario que aparece en el chat, que las grandes empresas que contaminan deberán tomar medidas y reforzar responsabilidad social empresaria, tiene que ver con qué no van a hacer más las empresas ligado a la RSE. Algo que ya no van a hacer más para mejorar, para ir para adelante. Yo creo que ser incoherentes. Voy a insistir en la idea que dije al principio, claro. A mí me han preguntado desde hace muchos años si la responsabilidad social costaba dinero y yo siempre he dicho que no cuesta dinero. Lo que cuesta dinero es la irresponsabilidad social. Y probablemente lo que las empresas también van a hacer es prudentes, en el mismo sentido que antes mencioné, ¿no? No hablo de imprudencia, hablo de prudencia, es decir, de adelantarse al riesgo y a los problemas. Eso yo creo que se va a insertar
como parte del ADN de las empresas, pensando fundamentalmente en el futuro. Esto nos ha demostrado que somos débiles, que somos humanos y que somos frágiles, y además que no lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Ni podemos, eh, ni podemos ganarle a cualquier cosa que se nos presente. Porque cuando parecía que la pandemia estaba dominada, empiezan a aparecer rebrotes en muchos sitios. Y seguramente vamos a tener que convivir con todas las medidas de seguridad posibles con la pandemia hasta que descubramos medicamentos, descubramos vacunas que nos permitan seguir. En el futuro, lo que nos ha ocurrido nos va a servir de ejemplo, no lo sé. Yo tengo confianza en que ocurra, porque la pandemia nos ha demostrado que se han dado brotes de solidaridad extraordinarios entre la gente. La gente salía a los balcones, aplaudía desde sus casas, descubrían a otros. De pronto hemos aprendido que quien nos ha sacado de esta miseria han sido los oficios que peor pagados estaban y que más trabajaban, desde el panadero, el conductor de un bus, el conductor del subte, el señor que reponía algo en el supermercado, los guardias de seguridad, los bomberos, es decir, los sanitarios, por Dios bendito, los sanitarios, por Dios bendito, que es una de las profesiones seguramente más dignas y que peor han estado pagadas por los recortes que en todo el mundo hubo para la educación y para la sanidad, ¿no? Yo tengo esperanza y esa esperanza espero que se transforme en confianza en cuanto los políticos se den cuenta de que han sido incapaces de solucionar nada, pero que entre todos vamos a ser capaces de solucionarlo todo. Juan José, bueno, de mi parte te agradezco muchísimo por las respuestas, por las definiciones. Nos dejas pensando un montón de cosas. Quedan abiertas muchas cosas más para indagar. Así que le paso a Ernesto para que haga el cierre de este Zoom y que te agradezco muchísimo de nuevo. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Diego. Sí, efectivamente. Juan José, la verdad que a esta altura de la pandemia, después de tanto tiempo de estar encerrados y de estar pensando en nuestra nueva realidad, escucharte es como un mimo al alma en términos de este gran desafío de ver cómo salimos, de ver qué sucede en nuestra nueva realidad una vez que este mundo se encamine nuevamente. En algún momento en este país se planteó la dicotomía entre economía y salud y qué era más importante, si dedicarle tiempo a la economía o dedicarle tiempo a la salud. Yo creo que nos va a quedar de alguna manera un análisis de ver qué pasa entre gobierno y empresariado, dónde se para el gobierno, cómo nos paramos los empresarios, porque creo que gobiernos y empresarios tenemos la responsabilidad de ocupar los espacios. Sin duda. Y como bien vos decís, yo creo que ese compromiso por parte del empresariado en gran parte ha visto la postura, pero también hemos visto el fallo que ha tenido en términos generales también el gobierno. Cómo nos paramos para defendernos y cómo nos paramos para cuidarnos. Pero fundamentalmente agradecerte porque tus palabras inspiran. Realmente creo que nos queda mucho material, creo que nos quedan muchas cosas para pensar y seguir pensando en esta pandemia, que para todos fue un momento de recogimiento y análisis para tratar de ver cómo surgimos después de todo esto. Muchísimas Y gracias. además tengo el compromiso de enviaros una nota que haré esta misma semana. Perfecto, sí, por supuesto que también va a estar publicado en el dossier. Muchas gracias. Bueno, Juan José, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias a todos los presentes. Simplemente para recordarles que el 22 de julio, edita el dossier específico de este tema de responsabilidad social empresaria, en donde por supuesto va a estar gran parte de todo este material que hemos disfrutado junto a Juan José. Así que muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente
y ya para la semana que viene le estaremos informando cuál va a ser el próximo Zoom de coyuntura que vamos a disfrutar entre todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, chao. Chao. Adiós, Diego. Chao, Juan José. Suerte. Chao, gracias. Bueno.